farà falta micro, perquè... Sí. Sí? Millor micro? Sí, saps què passa? Que així se sent a la llibreria i així la gent que entra s'anima. Ah, vale. Ho fas bé. Ara me l'has acordat molt de pressió. Ara ja no vull parlar, saps? No, però sobretot per la gent que està fora, de veritat, agrada escoltar. Sí, muy bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que estáis aquí por venir a compartir este rato con nosotras. Estamos muy contentas de estar aquí y también muy contentas de que, de que esto se haya podido hacer en Prola, porque surgió la idea de hacer algo las tres juntas y enseguida nos vino esta librería y la verdad que, yo vine, hablé con Nuria, que no la conocía, y mostró un entusiasmo y unas ganas muy fuertes porque estudiamos hoy aquí, con lo cual, pues gracias a Prola y a Nuria. Yo voy a empezar presentándoos a las dos que tengo aquí a mi vera. Ella es María Rosa Maldonado, nació en Barcelona y con 4 años, 5 años, se fue a vivir a Buenos Aires, según sus padres, por una temporada solamente, y lleva viviendo ahí desde entonces, así que esa temporada se ha alargado. Y yo creo que el hecho también de que hoy estés aquí es quizá también uno de esos, de alguna manera como un trazo más en ese mapa, ¿no?, de idas y vueltas entre Barcelona y Buenos Aires, que no sé, yo por lo poco que te conozco, pero por lo que me has contado, quizá yo creo que tú vives casi ni en Barcelona ni en Buenos Aires, un poco entre, ¿no?, en esas trayectorias, en esos flujos, en un lugar que en realidad es quizá pues eso, un trazo o una trayectoria. Has publicado, si no me equivoco, 5 libros y el último es Atxabara, que es este de aquí, que está en la editorial Thriller 71, que de hecho es del que nos vamos a ocupar hoy, del que vamos a hablar y del que vamos a escucharla leer. Un poquito más allí, Carolina Jovagui. Ella es justo el caso inverso. Nació en Buenos Aires y vive en Barcelona. Carolina ha publicado un libro que se llama Tabla Periódica, y hoy en realidad tendremos la ocasión de hablar y de escucharla leer poemas sobre otro libro que de hecho va a salir en septiembre, es así, ¿verdad, Carolina? En septiembre también en la editorial Thriller 71, con lo cual vamos a tener un poquito así una primicia de algo que en otoño llegará. Y y ahora toca el momento más raro, que es presentarme a mí misma. Yo soy Lola y el vínculo que yo tengo con ellas es a través de la editorial, te lo cojo porque no sé el mío, es a través de la editorial, gracias. Yo hace como cosa de un año más o menos, hablé le mandé un mail a Aníbal, no lo conocía personalmente. Aníbal es el editor de Thriller, que está ahí escondido. Contacté con él y para preguntarle si quería leer un manuscrito, por si le interesaba para su editorial, y la grata sorpresa fue que me dijo que sí, y que además él quería abrir una colección nueva dentro de Thriller, donde esa colección se dedicaba a publicar textos de poesía joven española. Y entonces este libro es el primero, se llama Alambres, y es el primero de esa colección que se llama Pulsar. Por eso aquí veis esto de Pulsar y por atrás Thriller, porque es esa colección dentro de la editorial. Así pues, el vínculo primero entre nosotros tres es Thriller 71. Luego, cuando empezamos a charlar y a conocernos un poquito más, hemos visto que igual hay otros vínculos, incluso en la propia escritura, ¿no?, que eso había pasado inadvertido en un primer momento. Y entonces, lo que venimos a hacer hoy es a compartir con vosotros estos 3 libros en forma de diálogo entre 3 maneras de escribir, tres formas de practicar la escritura poética. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir alternando lecturas con conversación entre nosotras, para de ese modo poder desmenuzar un poco más qué pasa en cada uno de estos libros. En cualquier momento, si queréis participar, no dudéis, si no os atrevéis al final os obligaremos, pero si queréis en medio, pues genial. Sigo yo con la palabra, porque lo que voy a hacer ahora es presentar muy brevemente el libro de Carolina,
que se llama Historia Clínica, el que va a salir editado en Kriller en septiembre. La presentación que yo voy a hacer es un poco para luego acoger su lectura, para que, bueno, una breve presentación para darle luego la palabra y que se empiece a leer. Historia Clínica yo diría que es un libro, un poemario que habla sobre la enfermedad. A mí lo que más me interesó no fue quizá tanto el tema en un primer momento, sino sobre todo cómo la voz en esa escritura abordaba ese tema. Y esa voz a mí me pareció que hablaba de un tema como era ese, ¿no? La enfermedad, algo que se vive quizá muy en primera persona, y sin embargo los poemas estaban eran unos poemas donde el yo, donde el sujeto prácticamente desaparecía. Era una voz muy impersonal, es una voz muy impersonal, prácticamente neutra. Eso me sorprendió en un primer momento y luego vi que eso para mí tenía como dos claves dentro de la lectura que se acompasaba además con otras cosas que sucedían. La primera clave o la primera interpretación que yo saqué fue la relación que tenía ese yo neutro, esa especie de disolución de la identidad en la voz de la escritura. Yo encontraba que tenía mucha relación con la enfermedad, porque además las enfermedades que aparecen en Historia Clínica son enfermedades infecciosas. Es decir, enfermedades que todos nosotros podemos padecer en algún momento e incluso enfermedades que todos nosotros podemos llegar a contagiar a otros. De algún modo pensé que quizá ese tipo de enfermedades podían aglutinar o podían funcionar como metáfora de aquello que a todos nos une. Ese tipo de enfermedades, al final, todos somos vulnerables y todos tenemos una fragilidad evidente ante ellas. Por tanto, ahí se disuelven las diferencias entre nosotros. Eso es lo que nos une, esa posibilidad de padecer la enfermedad o de contagiarla es lo que tenemos de común. Y por eso quizá entendí, o al menos esa fue mi lectura, por qué la voz quizá se desprendía tanto de su propia identidad. Porque quizá en esos poemas puede hablar cualquiera, porque se ha encontrado un punto de contacto. Todos somos frágiles ante la enfermedad. Otro punto que a mí me llama mucho la atención es el hecho de que en el título, que ya aparece, se llama Historia Clínica. Entonces yo empecé a pensar en esa disolución, como os digo, de la voz, puesta en contraste con la historia. Porque si ahí no hay alguien, no hay un sujeto muy presente, al final, ¿quién se está historiando, ¿no? ¿Quién está contando su historia? Como os he dicho, se podría entender que es la historia de cualquiera de nosotros y que por eso hay una especie como de voz común, como la voz de todos. Y entonces pensé, a partir de ahí, que quizá a través del libro de Carolina podíamos llegar a entender que la escritura poética, que el poema, quizá era un lugar en el que poder precisamente dar voz a, no tanto por ponerlo en contraposición al relato histórico, ¿no? La historia lo que quiere es, sobre unos hechos, dar una versión. Y por tanto, lo que se está haciendo es una dicotomía entre verdad-mentira y entre vencedores y vencidos. Sin embargo, la poesía, a través del libro de Carolina, yo pensé que igual podía ser un espacio en el que no había tanto un relato verídico, una voluntad de buscar una verdad causando dolor a todos aquellos que no entran dentro del relato de los vencedores y por tanto los portadores de la verdad, sino podía ser igual la voz de la empatía, del cumpazos, pero entendido en el sentido etimológico, ¿no? La compasión como el sentir a través del otro, sentir en el otro. Y entonces ahí me resultaba como muy interesante igual el juego de fractura o de contraposición que se podía establecer entre la historia como un tipo de discurso que además es el que al final nos acaba constituyendo como naciones y como nación global, frente al discurso poético que va por otros márgenes, pero que quizás es el que intenta rescatar aquello que nos une a todos y hablar por todos. En ese sentido, la poesía y la enfermedad, por lo que he dicho, ¿no? Por lo que supone la enfermedad, aquello lo que todos podemos llegar a padecer o incluso producir y a través, ¿no? también de la historia como ese ingrediente, yo encontré que había un parecido entre igual enfermedad y poesía
que a mí me pareció la lectura de tu libro. No sé si estarás de acuerdo con todo esto, ¿no? Pero en todo caso, bueno, gracias por haberlo escrito, yo lo he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien leyéndolo y cuando salga el libro todavía creo que lo vamos a disfrutar más porque cambia mucho la lectura. Así que, nada, cuando tú quieras, pasamos a la lectura. Bueno, gracias por la presentación y que me deja pensando muchas cosas. Bueno, y también gracias a Proles por recibirnos esta tarde aquí. Y bueno, lo que ya dijo Lola, lo que voy a leer ahora forma parte de este libro de historia clínica que saldrá en septiembre, porque vamos a continuar. Peste neumónica. Del norte, lento, las nubes se retuercen contra el horizonte. Apenas zumba una mosca en el abdomen. Por miedo al veneno de la peste, la siesta detrás de los postigos, aire rancio, ozono, lo que huele metálico a tormenta. Peste bubónica. No ocurrió como en Oriente, de la nariz no gotea sangre. Piel enferma en múltiples focos, de Manchuria, Ucrania, 1348, Marsella infectada. Murallas adentro, la plaga, avanza una nube de langostas. Sacuden el aire, forman remolinos en el agua. Turbia, una mosca se hunde. Poliomielitis. Mar adentro nadan, se ríen, minúsculos. Una ola los aleja. Bajo el sol, la disminución en los miembros inferiores. Si la parálisis se instala, la rigidez del cuello es síntoma. Arrastra, torpe, por la arena, un dedo hasta la espuma, tocar una burbuja. La marea trae el chillido de sus voces. En caso de ahogo, el pulmón de acero provoca una respiración rítmica y la tendencia a extraviar temprano la mirada, buscar fondo con la punta de los pies. Varicela. De abril a septiembre, vientos etesios. 15 días incubaron. Un escalofrío lo precipita todo. La otra habitación, en cuarentena, las toses secas, salpican el aire. En carne viva, el riesgo de infección. Que no se abran ni se rompan esas vesículas. Las uñas cortas, higiénicas, el pelo atado. Una ráfaga sacude la cortina. Mucho más no hay. En el vaivén, un poco de cielo. Cada tanto, hundir en tierra la mirada. Malaria. Buscar insomne, un rincón seco, las sábanas. Pegado a su espalda un cuerpo, transpira en accesos regulares. El trópico engendra las nubes tantos días, mal aire, sin tormenta. Baja la presión, las paredes retienen, líquidos se hinchan. Una esponja la cal del cielo raso cría larvas. Dentro de humano a humano, el contagio. Si esos dedos respondieran, apretaran su mano para calmar, tantear, laxo el cuerpo que a su lado hierve. Cólera. Manzanas y otros alimentos crudos, tiempo cálido. La higiene cierra el paso, pero escurrir la ropa, un desliz, gotas de agua en la calle. Una de cada 4 casas prosperan los patógenos.
Segunda pandemia desde Persia, la ruta hacia puntos del norte. La bilis. Alcanza Moscú, Austria, Hungría. 1831 el terror. Azul, la piel estalada. En ausencia de líquido, abundantes calambres. Si cae Berlín, la Antártida, una tierra libre de microbios. Fiebre tifoidea. No hay en el aire ni un ruido ni un movimiento, ni un pájaro. Tan denso, la cabeza sobre el suelo, de un lado a otro, gira violento, hasta tener el gusto seco de tierra en la garganta. Todo tan callado, inmóvil ahora, ve llegar el pánico, como los niños en la oscuridad. Hidrofobia. Pudo tratarse de tifus, esos perros muertos en la calle, pero al tercer o cuarto día, los ganglios inflamados. Sentado en el jardín, deja que el cielo se deslice. Inevitable ruptura de moléculas. Adelgazan y se arrugan. Por el muro sigue, tibio, un cambio de luz, hasta aceptar el color gris. Entre sus dedos acumula datos clínicos, el curso lento de la enfermedad. Sífilis. Tener la peste o el deseo de perder el norte. Tierra no hay. Desquiciada por las pústulas, la tripulación se enfrenta al gris y al blanco. Podrían transcurrir meses, incluso años, todos los órganos internos expuestos a la acción de las toxinas. Mientras la niebla no se deshaga, brújula en mano buscan una ruta, el mar abierto. Con esto termino. Parotiditis. A 530 millas del polo, 2 botes y los náufragos. Fueron los ponis los primeros en caer. Toda su piel escarcha, transpiran y tiritan. Los perros solo por la lengua. Esperar inmóvil la llegada del día, el cuerpo vuelto al fuego, entre los pliegues de la ropa, cajitas de fósforos. Acá es hielo, blanco, apenas algo celeste. De Berlín ya no se habla. Gracias. Es mi turno de hacer una pregunta, pero también al mismo tiempo quiero comentar que leí el libro y que coincido mucho con Lola en las cosas que dijo. Me gustaría agregar que tiene, aparte de esa historia clínica, una gran sensorialidad, un trabajo con la sensorialidad, como imágenes muy cercanas del cuerpo, que claro, la enfermedad está en el cuerpo también, pero que tiene imágenes muy bellas a pesar de lo terrible de la situación. Como que se combina esto de ser tremendo por la enfermedad, pero a la vez muy bellas por lo que se consigue con esa sensorialidad. Ahora, a mí el libro me llevó indefectiblemente a la peste, al libro de Camus, porque estás hablando de la peste y parece que, aunque dice en el libro la Antártida, tierra limpia, sin virus, no es así. No hay rincón que no esté contaminado y que no contamine. A mí me parece que el libro habla de la contaminación, contacto, ¿no? Lo que la palabra contaminación significa, que es tocar, contacto,
y que no hay posibilidad de salvarse de ese contacto y del miedo que produce ese contacto. Pensando en los leprosarios y en los métodos de la Edad Media con respecto a algunas ciertas enfermedades, ¿no? Pero además me fui un poco más lejos, no sé si la autora lo va a aceptar, pero me fui a la idea de que lo humano en sí mismo es contagio, porque no seríamos humanos si no recibiéramos el toque, el contacto, el contagio de otros humanos. No nacemos con la potencialidad, que el libro también habla de esa disposición a la enfermedad, porque si no tuviéramos la disposición a la enfermedad, no nos enfermaríamos. De hecho, en ciertas enfermedades no tenemos la disposición. Incluso hay personas que no tienen la disposición de contraer el SIDA, ¿no? Entonces, me fui volando un poco a esto de que la persona nace y si no se contagia de lo humano, pues no es un humano. Será un niño lobo, será una niña oveja, será otra cosa, pero no humano. O sea que el contagio es lo que permite el paso, el toque de un humano a otro, lo que permite hacerse humano. En ese sentido también es como plantearse el mito de, bueno, hacerse humano es estar ganando terreno o es estar perdiendo. Es estar perdiendo la era del tiempo de oro, de estar dentro de la naturaleza como el animal involucrado, allí curado, salvado, sin muerte, pero contagiarse lo humano es la conciencia adelantada de la muerte, como diría Heidegger. Entonces mi pregunta es, ¿te parece que tiene algo que ver lo que estoy diciendo con lo que escribiste o no? Y otro detalle que quería decir. Un momentito. Al final del libro, es cierto lo que decía Lola, que el libro parece así muy impersonal, pero al final del libro dice, acurrucada dejan que me duerma entre sus piernas. Entonces hay como un reconocimiento en ese momento de que de toda la historia clínica que se viene hablando, bueno, hay una potencialidad en el protagonista, en el autor, ¿no? Que es el que finalmente dejan que se duerma allí, porque puede ser que esté enfermo, puede ser que esté convaleciente, dejan que se duerma. Por lo tanto, yo creo que asume la condición de ser contagiado o de la potencialidad del contagio. Bueno, ¿quieres que te redondee la pregunta? Ah, sí. La pregunta entonces podría ser, ¿crees que en tu libro se puede apuntar a esto de que lo humano es aquello que de algún modo puede contagiarse o que inevitablemente se contagia? A ver, crearlo creo porque me parece que siempre esto es lo que pasa cuando hay lectores de los libros que aparecen muchas lecturas. Realmente yo el contagio lo enfoqué más bien desde lo contrario a esto de crear comunidad con los hombres, sino más bien el contagio como lo que te aísla. Lo que te aísla porque la enfermedad te vuelve a tu cuerpo y también porque por el miedo que genera en uno mismo la enfermedad, pero también lo que sucede en la sociedad principalmente con las enfermedades de contagio, pero también con enfermedades que no son de contagio, también producen como un rechazo. El enfermo siempre se lo aísla, se hizo en la Edad Media, y los relatos son muchísimos de prácticas muy bárbaras, pero al día de hoy sigue pasando. O sea, cada vez que hay un nuevo brote de gripe, no sé qué, vuelven a producirse los mismos mecanismos, un poco políticamente más correctos, pero el miedo sigue estando, incluso con un resfriado común, como que uno hace como... Y el enfermo para mí queda como reducido a un cuerpo aislado que tiene que yazar, que tiene que reposar o tiene que deambular como deambulaban los leprosos. Y también una sociedad, cuando hay una epidemia, queda siempre, o sea, bueno, en la Edad Media quedaban murallas adentro y se salvaban unos cuantos que podían
podían escapar de la peste a tiempo porque eran ricos, porque tenían casas fuera de la ciudad sin nada. Pero claro, todo lo que planteas sí que lo veo válido y al contrario, o sea, como que me enriquece el libro un poco porque cuando lo escribí no lo pensé desde ese lugar, pero sí que es cierto que el contagio también crea comunidad. Incluso hay en relatos medievales que hay de la peste, claro, por un lado estaban los que abandonaban a la madre, al hijo, a quien sea que tenía la peste, cerraban la casa, lo dejaban al enfermo ahí, pero también estaba el que asumía el riesgo del contagio, se quedaba ahí resistiendo, se quedaba en la ciudad por el motivo que sea, por un afecto, por un motivo ideológico, lo que sea. Siempre hay un dicho medieval que a mí me impresionó mucho, fue de cuando empecé un poco a investigar sobre el tema de las enfermedades y sobre todo de las epidemias. Hay un dicho medieval que decía, huye pronto, huye lejos, vuelve tarde. Que claro, me sorprendió porque en realidad es aplicable perfectamente al exilio político. O sea, es aplicable a las epidemias, al exilio político, sigue siendo vigente en muchas situaciones, pero sí que yo veo la enfermedad como una huida, un salirse del mundo. El enfermo se sale del mundo, incluso cuando entra en la comunidad de enfermos, entra en un orden diferente. Un leprosario, un hospital, no sé, siempre me viene también la imagen de la montaña mágica de Thomas Mann, que están ahí arriba en la montaña, los tuberculosos, con una mini sociedad que se está moviendo con sus propios códigos, mientras en el mundo está a punto de estallar la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, no sé, como que veo... Sí. Y perdona, pero sí. la otra pregunta que le hiciste, porque al final, ¿te acuerdas lo de que al final aparece el yo? Exacto. Aparece el yo. ¿Eso sí, por qué lo hiciste así? ¿Por qué lo hice? Realmente no tengo una explicación. Sí que tengo una explicación de por qué no hay una primera persona en el resto del libro, porque es un poco esto de que la enfermedad no es igual. O sea, un enfermo de tuberculosis es igual a otro enfermo de tuberculosis. De pronto es una historia clínica. También esto de los relatos que hay sobre epidemias antiguas, todos los ciudadanos de la ciudad quedaban muy igualados y se los trataba, o sea, se los enterraban en fosas comunes, como que el individuo, por un lado, gana fuerza como cuerpo, pero pierde su identidad. Sí, quería antes de pasar el turno, algo que no dije en el primer momento, pero que es la cita con la que comienzas tu libro, y que me parece maravillosa, ¿verdad? Nada menos que Torviel Temper le dice, me han sacado del mundo. En el Hospital Británico, ahí mismo, donde está ese verso, hay otro que dice, voy hacia lo que menos conocí en mi vida, voy hacia mi cuarto. Me parece que eso también te plantea el libro, ¿verdad? Sí. Mi pregunta iba más por una cuestión de la forma, porque los poemas, bueno, yo tengo la impresión que los versos como que aparecen en pequeños grupos, igual 2, 3, incluso 1, para que vosotros podáis ver un poco. El poema está escrito así, como en grupitos muy pequeños, incluso muchas veces se quedan versos sueltos. Entonces la impresión que yo tenía al leerlo es que, sobre todo generalmente cuando queda un único verso suelto, es muy fácil leerlo con respecto a lo que se ha justo leído antes, pero también con respecto a lo que se va a leer después. Cuando sigues la lectura, crees que igual en realidad ese verso que tú habías leído significando algo de lo que ya se había comentado, quizá te estaba anunciando algo que luego ibas a leer. Y entonces yo tengo la impresión de que esos versos que quedan así colgados, en cuanto al significado, se abren, ¿no? Tienen un multisentido, están abiertos a muchos sentidos. Y entonces me interesaba también
contraponiendo eso, quizá la voluntad de historiar, de clarificar, ¿no? De, incluso en un historial clínico, todo de quedar muy claro qué sucede, qué no sucede. ¿Por qué escogiste esta manera de escribir que precisamente lo que hace es lo contrario, ¿no? Como crear un difuminado de sentidos, donde todo se entrevera, pero nada queda dicho con precisión, con claridad, ¿no? Las escenas, incluso tú lo comentas, son como muy de los sentidos y muy entreverado todo. Bueno, era por ahí. Bueno, sí que hay, o sea, es una voluntad de trabajar un poco con la ambigüedad, o sea, la idea de que estos versos puedan enlazar con lo de arriba y con lo de abajo. A mí particularmente como lectora y también en la escritura persigo la ambigüedad, me atrae mucho, donde siempre pongo a la hora de leer poesía y también en algunos casos de narrativa la ambigüedad es lo primero que me atrae. Y un poco también era, claro, estos poemas están hechos, muchas estrofas en realidad son citas bastante alteradas o bien libros de ciencia o también libros de historia, crónicas, que claro, yo las voy alterando, pasando la prosa a verso, eliminando algunas cosas, y en este alterar, claro, cambia muchas veces, sobre todo con lo que son los enunciados científicos, que justamente lo que pretenden siempre es eliminar toda ambigüedad. Aparece algo nuevo, algo mucho más indeterminado, le dan otra riqueza, le abren sentidos, y para mí ahí es también como donde entra un poco la poesía, de esta posibilidad de decir, bueno, en las crónicas de epidemias que hay, en los libros de medicina donde te explican todo el cuadro clínico de una enfermedad como puede ser la tuberculosis, hay algo que no llegan a explicar, que es una situación en la que se ve que es un poco lo que hablaba yo antes, de este miedo. Todo eso no entra en una descripción clínica de la enfermedad, pero sí que con esta ambigüedad, con este captar o es lo que intento un poco hacer con estos versos que van quedando ahí suspendidos. Y también romper, hacer como un contraste entre la rigidez de un lenguaje científico y la plasticidad de un lenguaje poético. No sé si respondo. Sí, perfectamente. No, seguimos. Sigue la ronda. Sigue la ronda directamente, es una auténtica mesa redonda. Sí. Bueno, y ahora yo, antes de dejarlos con María Rosa, voy a hacer un breve comentario, muy breve, sobre su libro, bueno, que ya Lola mencionaba que es el 5º poemario publicado por María Rosa, y que para mí es ante todo un libro singular. Singular a simple vista por cómo se disponen los versos en la página, porque en medio de los versos hay pausas, hay espacios en blanco donde uno no se los espera, entre palabras, y la arquitectura de estos poemas es una arquitectura compleja, barroca, pero contra lo que uno podría pensar con esta descripción son poemas con una musicalidad muy fuerte, donde un verso te arrastra a otro, que tienen algo como de río, de canto, y donde realmente lo primero que a mí me sorprendió fue este impacto visual, pero también la musicalidad de lo que estaba leyendo. También me sorprendió la riqueza de lenguajes y de imágenes que se entrelazan en los poemas de Atzavara. Por un lado, la naturaleza se nombra con precisión científica, con la lengua de la química, la lengua de la botánica. Por otro lado, hay en los poemas una especie de cualidad onírica, un carácter meditativo muy fuerte. La meditación está muy presente en los poemas de María Rosa, y eso también me llevaba a pensar en la impronta oriental muy marcada que tiene este poemario, pero que es una impronta oriental que para mí se aleja de los carriles más transitados hoy por la poesía occidental cuando se acerca a Oriente. O sea, no lo acerco al haiku, lo acerco más a la meditación zen.
Y por último, otra de los valores de este libro es que la poesía de María Rosa no es una poesía fácil de etiquetar. No es deudora de una única tradición, no se adscribe a una corriente o una tendencia en boga ni aquí ni en Argentina. Y por contra lo que tiene es el peso y la solidez, la fuerza para sostenerse por su propio peso, sin dejar de entrar en conexión con mucho de lo que se está produciendo hoy en día, y un poco esto que hablábamos antes de que empezara la lectura de este aire de época. Así, el espíritu de esa época, el espíritu de la época. Y bueno, no quiero robarle más tiempo a María Rosa, porque me parece que lo más interesante es escucharla a ella leer este libro, que me parece magnífico. Muchas gracias. Gracias por tu presentación. Vamos a la lectura. Ya lo traje marcadito, así no tengo que estar buscando. Bueno, de una parte del libro que se llama Noche de las Diatomeas, una meditación, 1. Sílice, en la charca, diminutas mitades, cerradas, espinescentes. Por el azul perfecto del espacio avanza el humo de los papiros. Has estado ahí, migración tras migración, entre los suaves pliegues de lila, devorando esa oscura materia, tu propio cuerpo cedido a la mutación y al tránsito. Vipassana Bhavana, Vipassana Bhavana. Lo que ves ahora es la primera noche de los cielos, sus enjambres protistas, noctílucas girando en torbellino, el hidrógeno de la gran explosión, la nada, abandonada a su luminiscencia. 2. Y harina oscuridad, en los astrocitos fulgores de berilo. ¿Es esto el alma? ¿Lo real intangible? ¿Agua para el culto? Plancton debajo de la lengua. La postura, saber sin oscilaciones, aparece con el desprendimiento. Fosa ilíaca derecha, la resurrección. Izquierda, crecimiento de las diatomeas, cenozoicas cajitas de cristal, su multiplicidad sin límite manando en la abisal caída. Para el desplazamiento, nitrógeno de nautilo, tantos millones de años en el goce del mundo. Así, hundirse uno, buenamente, en el océano de eso. 3. Sumersión, dulce o salada. El agua es una tisana donde te meces en suave maceración. Un alcohol aromático desciende por la costa del útero. Hipoxia, hipoxia, anoxia. Agua lustral, funeral, del amnios a la grieta del desecho. Aquí es donde todo se detiene. En la lejana superficie, una pradera de luz, infiltrada de fluorescencias. Manchas de Klimt, cintias, amapolas, gencianas, malvas, lirios, acacias, tulipanes, o asterionegas, eucampias, cimbelas, fragilarias, vivos, silicios, microscópicos, vistiendo de lujosa pedrería tu advenimiento al reino. ¿Qué reino? A través de la cortina, el sol dibuja flores en el aire del cuarto. De Ontario hace pie en el sueño, 2. El desfiladero de la adivinación. Sobre la clara oquedad del mundo, harto finge soñar su interminable invierno. Desde ese borde nos observa la nada, morosa, morosa, se desliza como un arminio, rata armenia, por la cripta del lago. Hunde sus dedos infalibles en la garganta del río de los muertos. Dice, para la gran migración
no está previsto ni barquero ni barca. Tan solo un ojo vivo en la boca del lobo, una nube de espuma en el alma del córtex, el frío clausurando una a una las puertas, y la grieta de la resurrección, con su seda nupcial y sus reales crisálidas de fuego. 3. Figura en blanco la marcha de los lobos. Hacemos el camino en enorme silencio, bajo la lisa cúpula del aire, sobre el indiferente suelo de esta tierra. Asediamos nuestros propios perfiles, buscando el gran deslumbramiento, la opacidad y finalmente la caída. Bajamar de los mundos. Pero el deseo no muere cuando clava el aguijón como la abeja, sino que se acrecienta, posee la codicia imperiosa del abismo. Incoloro e inerte nos rodea el argón como una joya azul, como un traje de fiesta en la noche del polo, con sus núcleos de hielo y aguas subterráneas, por donde fluye la luz del caribú, fantasma del alimento consagrado que nunca alcanzaremos. Y por último, de la delicada luz de los venenos, vamos a leer el poema que da título al libro. Atzavara, vara de Atzavara, madre de floración reciente que entra por todas las ventanas con sus muchas cabezas. Lo que aparece no viene de esa tierra donde nunca hubo planta ni mujer. Del tálamo nacen cerebrales, se enlazan con las regiones más hondas de la glía. Sueño, hambre, sed, íntimamente unida, la pía madre blandamente me abraza. Sus flores apoyan la mejilla en el cielo gris azulado de las hojas. Allí mismo, estolones del sostén, de la reparación, pues lo que cuerpo nace lleva la oscuridad entrelazada del carbono, vitriolo de la respiración, el precipicio que se muestra. Es ella y ella, hablamos. Ahora puedo decirle, ¿cómo voy a vivir, cerebral, en la asfixia de tantos años bajo tierra? Me responde, en este aquí nada es de nadie. Yo soy el padre, soy la casa aquella devastada y la otra, y ando suelta en el mundo. Bueno, yo la verdad que el primer libro que leí de thriller fue Atzavara, porque, bueno, con dos que están aquí, dos amigos, hacemos una revista digital que se llama Kokoro, en la que además vas a estar el próximo número, que está... ¿Verdad? Sí, no, está justo ahora. Ajá. Que está por salir ya como hoy o mañana, o sea que... Y bueno, el caso es que ahí aparecieron unos poemas. El libro lo había leído primero Laia y luego nos lo pasó. Y a mí la verdad que fue un libro que yo no conocía la editorial y el primero que conocí fue este y me impactó mucho porque fue un libro como que realmente me golpeó, no sé, me llegó. Hay veces en que el contacto es más fácil que otras veces, en que hay cosas en las que te reconoces. Y la verdad que eso me pasó a mí. Ahora lo he vuelto a leer para encontrarnos y la verdad que, bueno, un poco como que he reafirmado lo que había sentido en ese momento y quizá todavía se me ha despegado todavía más unidos, porque yo creo que la sensación que yo he tenido cuando he leído Atzavara es que es una especie de pequeño mito de creación o quizá descreación
O quizá también como algo así como una cosmología, pero yo diría que es una cosmología sin metafísica, en el sentido que a mí no me parece que cuando tú estás escribiendo aquí quieras construir un relato paralelo, cosmogónico o mítico, apuntando a una verdad exclusiva, sino que en realidad no, es un mito donde no hay una esencia a la que apuntar. Es una escritura mítica, porque yo creo que sí que va como... hay una voluntad de reconstruir cierto mundo, pero cierto mundo, o si acaso mundos, que cuando no son válidos, cuando no son útiles, como las metáforas, ¿no? Cuando las metáforas no nos sirven, pues utilizamos otras y ahí regeneramos. Y yo he tenido como esa sensación, como una especie de, la mano que escribe eso, como una especie de hacedora de mundos para habitarlos, sin una intención de buscar esencia, porque yo creo que aquí ya no hay creencia en la esencia. Desde ese punto yo he leído, por ejemplo, también que los versos que decía Carolina, ¿no? Los versos tienden a ser largos, pero están fracturados, o bien por espacios, o bien a veces directamente fracturados. Entonces, quizás más que sugerir el versículo, que yo creo que eso realmente no está ahí presente, lo que se ve es más una especie como de canción, que tú también decías, ¿no? Hay un ritmo, como si fuera una especie de, para mí, como decía, como de mito cantado, o como casi una especie de conjuro. También entiendo en ese sentido la amalgama de lenguajes, que tú también comentabas, que estoy completamente de acuerdo, con esa voluntad un poco holística. Y luego, un poco así mezclando todo eso, otro tema que también me ha parecido súper interesante es el pensamiento oriental, que tú también lo has mencionado, y sobre todo a mí lo que me parece muy interesante, que igual si luego te apetece comentárnoslo, ¿qué obtienes tú de ahí un poco con respecto a la filosofía occidental, ¿no? Digamos, yo creo que tú recurres al pensamiento oriental, a la meditación, pero no desde un punto de vista superficial, que igual hay cierta moda en la literatura, no solo en la poesía, que se apropia del oriental, pero desde mi punto de vista, desde un punto muy, muy superficial. Otras personas no, pero son las menos. Y yo creo que aquí hay algo que llega más allá, ¿no? Entonces creo que es un punto muy interesante también del libro. Pero en todo caso, la pregunta que a mí me apetecía hacerte era precisamente sobre el lenguaje, ¿no? El lenguaje como herramienta de la escritura, que yo creo que ahí hay mucha, en Atxabar hay mucha conciencia del lenguaje como herramienta para construir el poema y para construir el libro. Y entonces, bueno, el lenguaje responde a una lógica interna, que es la lógica que lo genera y la que nos permite producir mensajes. Yo he tenido la sensación que quizá esa lógica del lenguaje, que además es la lógica que nos permite a nosotros conocer, porque el conocimiento al fin y al cabo es también lingüístico, conocemos, vemos, oímos y todo eso lo reformulamos lingüísticamente y al final de ahí obtenemos el conocimiento, por tanto conocimiento y lenguaje están íntimamente relacionados. Y la sensación que yo tenía cuando leía Atxabar es que quizá tú buscas ciertas grietas por donde quizá escapar a la lógica inherente al lenguaje. Y la pregunta sería si crees que realmente el lenguaje, cierto lenguaje, quizá el lenguaje poético, no sé, permite realmente escapar a esa lógica conceptual, a la lógica del concepto del lenguaje, o esos mecanismos quizás sí que se admiten en el propio sistema, pero precisamente son eso, como pequeñas apariencias de escape, pero que rápidamente se vuelven a absorber y por tanto no se puede escapar a eso que al final es la herramienta que tenemos para pensar, conocer, comunicarnos y en el fondo para ser, ¿no? Porque la propia existencia la codificamos con el lenguaje. Bueno, tenemos para un año aquí, si nos quedamos a vivir. No, a ver, yo creo que la lógica, que el lenguaje lógico es solamente un aspecto del lenguaje.
El lenguaje me parece que, o sea, la lógica, tú lo has dicho, es un instrumento del que se vale el hombre para poder organizar sus pensamientos, organizar su mundo, pero me parece que el lenguaje poético sí escapa perfectamente. El lenguaje informativo o el lenguaje comunicativo tiene ciertas reglas, pero el lenguaje poético escapa de esas reglas. Yo creo que sí escapa. Ahora, la pluralidad del lenguaje, que es algo también que me parece que las dos habéis nombrado, proviene de mis propios intereses, no proviene, digamos, de querer escaparme de un lenguaje lógico a través del lenguaje de la astronomía o de la física o de la biología, sino que proviene de que mis intereses me llevan a esas áreas y entonces creo que lo que uno se va enriqueciendo con ese lenguaje y tiene el derecho o la posibilidad de utilizarlo, pero a ver, no es como que programo, voy a utilizar estos lenguajes, sino que el poema mismo me va pidiendo como un lenguaje u otro. No sé si... Me habías hablado de lo oriental y lo occidental. Bueno, sí, me parece que Occidente es el que desarrolla ese lenguaje lógico que estabas hablando, a partir de Platón y de Aristóteles, sobre todo con la lógica de Aristóteles, ¿no? Y que el desarrollo de la lógica y de la ciencia es lo que predomina en Occidente. Con respecto a esto, creo que la ciencia también es como un lenguaje poético provisorio y que solamente la validación a través de los grupos científicos de ciertas teorías es lo que les permite considerarse como verdades. Pero que las verdades no son verdades con mayúsculas, sino que son provisorias hasta que surge una anomalía dentro del sistema. Y en ese sentido me gusta, las disfruto a las ciencias, pero no considero que son verdades últimas, sino que son como modos también metafóricos y poéticos de interpretar el mundo. Y que dentro de unos siglos puede ser que se estén riendo de nosotros, bueno, pensaban que había agujeros negros, bueno, pensaban que había materia oscura, fíjate todo lo que resultó ser que no tenía nada que ver, como si cuando la Tierra era plana y ahora es redonda. Y puede llegar a ser que nosotros resultemos tan ingenuos y tan precarios como nos resultan a nosotros algunas explicaciones. Que por otro lado, de pronto uno se encuentra con explicaciones míticas, que también habéis hablado sobre el mito, con explicaciones míticas que responden a lo mismo que estamos planteando ahora como una gran ciencia. Como por ejemplo en el hinduismo, ¿verdad? El hecho del huevo de Brahma y la conflagración de eso, y el nuevo huevo y la nueva conflagración, estaría dando como una prehistoria del Big Bang y el Big Crash. Pero bueno, tampoco sabemos si esto va a resultar así o no. Me parece que hay una metáfora muy bella dentro del pensamiento oriental que dice: el mundo, ese huevo de Brahma que da origen al mundo, se va a gastar o se va a durar lo que dura una muralla de piedra, ¿verdad? Pasándole cada 1000 años un pañuelo de seda. Antonio aquí me está diciendo, así es. Entonces, esa sensación de que el tiempo también es algo que no podemos medir, que es algo que nos supera. O como decía Pascal, estamos entre dos infinitos, lo infinitamente pequeño, lo infinitamente grande. En ese sentido no creo en la verdad, como tú decías, en lo esencial, sino en estos planteos que también me parecen metafóricos y bellos, en donde de pronto se descubren nuevas formas de vida y uno dice, bueno, entonces hay posibilidades de otra ciencia. La cosa no es así, no es como nos habían explicado, que hace falta agua, hace falta oxígeno. La ciencia y el pensamiento humano se abre hacia infinitos que no tenemos ni siquiera la idea de a dónde pueden llegar. ¿Está? Sí. Más o menos. Porque si no, seguimos.
Bueno, de las primeras cosas que tenía para preguntarte era un poco que ya ahora me has respondido de esto del encuentro en los poemas de elementos que a priori uno considera aparentemente muy alejados, como puede ser ciencia y meditación, pero bueno, creo que sobre eso ya diste muchas pistas. Y por motivos obvios, otra cosa que a mí me llamó la atención a Samara, que es el tema de la enfermedad, que también está presente. Y a diferencia de lo que es un libro, en tu libro también está presente la cura. Y aparece también como, que a mí me hizo pensar mucho en la figura de la curandera, de la bruja, que está ahí manipulando hierbas y pócimas casi secretas. Y bueno, si tú nos podías hablar un poco de cómo pensás la enfermedad o cómo la trabajaste en los poemas, en el libro. Sí, la enfermedad en realidad no está tomada como enfermedad del cuerpo. Hay un verso que dice, su enfermedad, dispersión de lo uno. Entonces creo que ahí está un poco la clave. La enfermedad es la separación para mí. Es la separación, es la dispersión de lo uno. Es el nacimiento, es la separación en el sentido del alejamiento de los seres queridos, y llevándolo a un plano cosmológico, la enfermedad aparece cuando realmente de lo uno se hace lo múltiple. Entonces es como que lo múltiple, que le daba pavor a los griegos, buscaban siempre lo uno, ¿verdad? Lo múltiple es donde te pierdes, donde realmente no te puedes manejar, y en cambio lo uno es volver a la naturaleza, pero anterior al hombre, que era un poco lo que yo estaba diciendo antes sobre tu libro, ¿verdad? Como lo humano anterior, que es la época de oro, que es cuando todavía los dioses se paseaban por la tierra y no había aparecido la enfermedad ni la muerte. Entonces lo uno es como la vuelta a la naturaleza, pero no la vuelta a la naturaleza a hacer un picnic, sino a la manera del Tao, ¿verdad? La vuelta a la naturaleza, la manera del Tao, de decir, bueno, o del arquero zen, de todo el zen en general, la vuelta a la naturaleza es tratar de escapar de lo cultural, de lo racional y volver a lo primigenio. No sé si se explica. ¿Sí? Vale. Creo que es mi turno. Sí. Sí, va girando y ahora vamos a... Yo creo haber entendido Lola, este es el libro de Lola, Alambre, y yo creo entender que es tu ópera prima. Sí, es lo primero que escribí, sí. Bueno, entonces Alambres a mí me llamó